Muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE. La facultad ofrece diferentes actividades de enseñanza, aprendizaje desde áreas de la salud en los diferentes programas, cursos, seminarios, diplomados, congresos y conferencias gratuitas como la de hoy en la reunión académica de enfermería, que pone a disposición de los profesionales para contribuir en su desarrollo académico y profesional. Estas conferencias, como la de hoy, 27 de octubre, se realizan todos los miércoles a las 7 de la mañana y hoy en vivo nos acompaña Clara Ivonne López Andrade. Clara es enfermera, magíster en salud pública, especialista en docencia para educación superior académica e investigadora en la Universidad de los Lagos en Chile, con un tema muy interesante, gestión del cuidado frente a la hipertensión arterial infantil. Profesora Clara, muchísimas gracias por acompañarnos y aquí un abrazo fraterno desde su tierra. Tiene toda nuestra atención y bienvenida. Muy buenos días, yo les agradezco infinitamente este saludo, les agradezco la invitación. Hoy es un día muy especial porque yo creo que el estar en este espacio, en esta RAE, he visto desde hace mucho rato, vengo viendo los RAE de la Universidad de Antioquia, del programa de la Facultad de Enfermería, y pues bueno, cuando por parte de la universidad se me invitó, me siento muy agradecida. Sí, y espero que sea un espacio, como decía la invitación, ¿no? Un espacio de reflexión, un espacio que nos permita pensar acerca del ejercicio de enfermería, de la profesión, de los conocimientos y lo que estamos haciendo, ¿no? Desde la gestión del cuidado. En medio de todo este proceso de virtualidad y estas ventajas, el tema que yo les traigo hoy a presentar es un tema que quisiera sentar como la semilla de reflexión para poder nosotros trabajarlo y poder hacer el abrebocas frente a lo que espero que hablemos en los minutos posteriores. Como les decía, mi agradecimiento para esta reunión académica de enfermería de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Clara Ivonne López Andrade y el tema que les traigo y el título que le adapté, ¿sí? Fue Gestión del cuidado frente a la hipertensión arterial infantil. Bien, para dar inicio yo quisiera obviamente hacer una declaración de conflictos de intereses. Obviamente, como académica autora del presente material, no declaro que tenga algún conflicto de intereses frente a los temas que voy a abordar en esta oportunidad. Aparte de eso, quisiera obviamente declarar que la bibliografía se encuentra respaldada por medio de citas bibliográficas y que las imágenes se encuentran referenciadas por medio de estos tres portales que aparecen ahí. Las que no están referenciadas pertenecen ya sea a google.com, freepik.es o pixabay.com. Y por último, algo muy especial para mí, que es obviamente declarar mi filiación académica y personal a la Sociedad Científica de Chilena de Enfermería Familiar y Comunitaria, Xochienco, a quien obviamente agradezco todo su proceso de estar y ser parte de esta sociedad científica acá en Chile. Bien, esta invitación yo también se las devuelvo a ustedes teniendo presente dos cosas. Uno, que me inviten en estos cortos minutos a recorrer este camino de cómo hemos interpretado la gestión del cuidado frente a la hipertensión arterial infantil desde esta realidad de Puerto Montt, que es una ciudad que queda al inicio obviamente de la Patagonia chilena, ¿sí? Por parte de la carrera de enfermería de la Universidad de los Lagos. Y segunda invitación es que no me vean a mí como Clara López, sino que me vean como un equipo al cual represento y que gracias a todo lo que se ha podido generar en conjunto, nosotros podemos traer algunas cosas para presentarles hoy. Este es parte del equipo que quiero que lo tengan presente. Está mi colega Angélica Arriagada, está la colega de Educación Física, la profesora María Raquel Pereira, también la nutricionista Jessica Martínez Flores, el enfermero en formación Matías Ulloa, el profesor de Educación Física en formación Gonzalo Cuevas, las nutricionistas en formación Jacqueline Santana y Valentina Tripayán. Aparte de eso también yo creo que es importante destacar el apoyo de la carrera de enfermería de la Universidad de los Lagos y obviamente las dependencias y toda la institucionalidad de nosotros. Bueno, entonces, ya con esa invitación, espero darle el vamos a este momento. Quisiera que para que nosotros pudiéramos hablar un poco acerca de la gestión del cuidado de población infantil,
Ahí Luisa Benavides levantó la manito. No sé si quisiera conversar en este momento o... Bueno, mientras Luisa se anima a preguntar, esta invitación yo la planteé con esta ruta de gestión del cuidado y la planteé desde el punto de vista de un proceso que obviamente nos identifica a nosotros en enfermería, que es tratar de ver este momento como un proceso de gestión de enfermería, lo que hemos logrado por medio de la gestión del cuidado de enfermería. Entonces, en las etapas que nosotros como profesionales de enfermería reconocemos, ¿sí? Yo esperaría hablar un poco de lo que nosotros debemos considerar dentro del proceso de valoración de la hipertensión arterial infantil. En un segundo eslabón, hablar acerca de en qué estamos, cuál es el diagnóstico en el cual estamos en este momento. En un tercer eslabón, hablar acerca de las intervenciones que hemos realizado. Y por último, un acercamiento sobre la evaluación de todo lo que estamos en este momento llevando a cabo como equipo. Bien, en esta primera instancia de la valoración, yo quisiera que pudiéramos retomar algo acerca de las generalidades de la hipertensión arterial infantil. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial infantil? Nosotros tenemos un contexto que es el siguiente. Ya es bien sabido a nivel mundial que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbimortalidad mundial, ¿sí? Aparte de eso, también tenemos conciencia que estas enfermedades cardiovasculares implican altos costos, ¿sí? Emocionales y financieros. Destaco aquí y resalto estos altos costos emocionales, ¿sí? Porque claramente dentro del ejercicio de nuestra profesión es algo de que lo que nosotros nos tenemos que hacer responsables y hacer un proceso de acompañamiento frente a esta persona, familia y comunidades que obviamente están cursando por este proceso de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Aparte de esto, estas enfermedades cardiovasculares implican una inversión de recursos por sus complicaciones. Y en Colombia, el sistema de salud, obviamente, y acá en Chile, claramente todo este proceso de la hipertensión arterial infantil, las enfermedades cardiovasculares en sí, son enfermedades que por sus complicaciones, la falta de promoción y prevención, claramente son enfermedades que nos llevan a un alto costo financiero, ¿sí? Costo efectivo, ¿no? Bien. Otra de las dimensiones que quisiera que nosotros tuviéramos en cuenta en este momento es considerar que la hipertensión arterial infantil hay evidencia hasta el momento en el que plantea que hay unas prevalencias del 3 al 5%, ¿sí? Pero estas prevalencias yo puedo decir que están como tapadas o la tenemos que ver con mucho cuidado, porque ¿qué es lo que nos dice la ciencia en este momento? Una, que hay una baja percepción de riesgo por parte de los profesionales de salud, ¿sí? Entonces, esa condición de baja percepción del riesgo del profesional de salud nos tiene que invitar a nosotros como profesionales de enfermería a cuestionarnos. ¿Será que yo estoy invisibilizando o no estoy sensibilizado o sensibilizada frente a la probabilidad de enfermedad cardiovascular infantil en población infantil, frente a la enfermedad cardiovascular en población infantil? Eso lo vamos a dejar así como en remojo. Segundo punto para considerar, existe una baja percepción de riesgo en las familias. ¿Qué quiere decir? Hasta el momento, cuando yo hablo con mis pacientes y con sus familias, ¿sí? Y yo les digo, mire, tenemos que tomarle la presión a esta criaturita porque tenemos que empezar a descartar y empezar a hacer una revisión con respecto a si tiene enfermedad de hipertensión arterial. Las familias en este momento, ¿cómo así? ¿Un niño puede tener hipertensión? Eso tenemos que irlo trabajando. Y una tercera arista es que hay un subregistro de la valoración de la enfermedad cardiovascular en la población infantil. Entonces, estos tres aspectos tenemos que considerarlos en nuestro día a día, más aún si nosotros estamos trabajando con población infantil. Bien, otra condición importante para la hipertensión arterial infantil es esto. Miren lo que nos dice, que una presión elevada en el periodo de infancia y adolescencia va a incrementar el riesgo en la edad adulta. Y aquí me llama mucho la atención, hay un estudio realizado en el 2015 que fue ejecutado en el Servicio de Imagenología del Hospital de La Habana. Y ahí comentaban que a unos niños que fueron diagnosticados con hipertensión, se les hizo valoración a nivel de imágenes ecocardiográficas y se determinó que después de un año del diagnóstico que se había realizado, ya había hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, es llamativo que nosotros podamos decir, mire, primero, hay hipertensión arterial infantil. Segundo, que claramente
una de las características cuando nosotros lo vemos en población adulta, que tenemos una hipertrofia ventricular izquierda, en los niños se está presentando, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros vamos teniendo presente. Aparte de eso, también quisiera hacer un llamado aquí a una diferenciación. El punto de encuentro hoy es considerar acerca de que vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial primaria, ¿sí? La primaria que obviamente está asociada a hipertensión arterial sin causa aparente o asociada, ¿sí? Mientras tanto, la hipertensión arterial secundaria es esta que claramente es dependiente de otro factor donde hubo ruptura del bienestar de la persona. Esta hipertensión arterial primaria, según la evidencia, algunos plantean que puede estar con mayor predisposición en población de 3 a 6 años. Y en el caso de la hipertensión arterial secundaria, se distribuye en población recién nacida, en lactantes y preescolar. Aquí yo les presento algunos tipos de asociaciones en las cuales nosotros vemos que en la población recién nacida y lactantes, generalmente estas condiciones de hipertensión arterial pueden estar asociadas a coartación de la aorta, a tumores, a trombosis de la arteria, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de población de 2 a 5 años, puede estar asociada a enfermedades del parénquima renal, a feocromocitoma, a síndrome hemolítico urémico. En el caso de población de 6 a 10 años, a enfermedad del parénquima renal, a estenosis de arteria renal. Y en población de 11 años o más puede estar asociado tanto a hipertiroidismo, a estenosis de arteria renal y otros factores. También tener presente que para el Ministerio de Salud de Chile, la población infantil está definida en población de 0 a 9 años de edad, ¿sí? Entonces yo aquí les traigo obviamente indicaciones de los 11 años o más, porque en este momento expreso disculpas, no tengo claridad cómo el Ministerio de Colombia hasta qué edad ha definido la población infantil, ¿sí? Después de eso, pues ya es población adolescente acá en Chile. Bien, en este ítem de valoración quisiera hablar un poco desde el proceso epidemiológico. ¿Cómo está esta condición de pérdida del bienestar? Cuando hablamos de hipertensión arterial desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué podemos ver? Algunos estudios reportan que existe una distribución del 3.5% en población pediátrica. Mientras tanto, en la población de 15 a 24 años existe una distribución del 7%. Si en esta población de 15 a 24 años nosotros obviamente la dividiéramos y pudiéramos segmentarla, podríamos por género, en el caso del género masculino, la distribución es del 15 al 19%, mientras tanto en el género femenino es de 7 al 12%. Bien. Desde el punto de vista epidemiológico también aparece una condición que nosotros no podemos obviar, que es el origen étnico. La evidencia científica habla que hay mayor distribución de hipertensión arterial en población infantil hispana y afroamericana. Y aquí también les traigo, unos datos obtenidos por parte de un colega, también acá de la Universidad de los Lagos, el doctor Cristian Álvarez. Él está en las grandes ligas de la investigación, ¿sí? Y en un estudio realizado acá en una ciudad cercana a Puerto Montt, que es Osorno, en 443 niños, ¿qué se encontró? En este estudio lo que estaban viendo era la hipertensión arterial en relación con el estado nutricional, actividad física y etnicidad en niños chilenos de 6 a 13 años. En este estudio, ¿qué sucedió? Cuando analizaron los niños y las niñas con ascendencia mapuche versus la ascendencia europea, se encontró que en la clasificación de prehipertensión, su distribución era para la ascendencia mapuche, el concepto mapuche es un pueblo originario de Chile, ¿sí? Entonces los niños con esta ascendencia en la categoría de prehipertensión obtuvieron un 21.3% versus al 11.1% de los niños y niñas de ascendencia europea. Frente a la clasificación de hipertensión arterial primaria, tuvieron la siguiente distribución. En el caso de los niños o niñas con ascendencia mapuche, se obtuvo un 28.9% y en el caso de la ascendencia europea, 18.6%. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos, obviamente, considerar qué factores de riesgo hasta el momento se tienen, yo quisiera tener en cuenta aquí uno que me parece importante, que es este factor de riesgo, que es la exposición a factores en la vida intrauterina.
¿sí? Entonces, esta exposición a factores en la vida intrauterina está respaldada en lo que se conoce como la hipótesis de Barker. ¿Y la hipótesis de Barker qué es? Yo aquí me tomé el atrevimiento, se puede decir, de tomar este gráfico del doctor Pablo Durán, donde nos habla acerca de lo que es la hipótesis de Barker, que también fue definida como la programación fetal. Si ustedes se dan cuenta, en el espacio donde nos dice programación, ¿sí? ¿Qué empieza a darse en este tiempo? En el tiempo intrauterino, este estado nutricional materno en relación a las condiciones como se encuentra la placenta, en alguna evidencia dice el peso materno, el peso de la placenta, las alteraciones obviamente circulares que hay en la placenta, todo esto nos va a condicionar una desnutrición fetal. Este es un artículo del 2004, pero en las evidencias más recientes lo que se habla de la variable insignia para esta hipótesis de Barker es del bajo peso al nacer. Entonces, en ese bajo peso al nacer, desde el punto de vista intrauterino, ¿qué va a generar? Cambios en el metabolismo hepático, cambios en la estructura del corazón en los vasos y el riñón, cambios en el eje hipotálamo-hipófisis y cambios en el páncreas y en el músculo. Esta programación va a generar un resultado posterior que va a estar representado en aumento del LDL, hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, como les decía, diabetes no insulinodependiente, que todo esto va a condicionar la aparición de la enfermedad cardiovascular. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la hipótesis de Barker, ¿a qué nos está refiriendo? A que un estado nutricional en el periodo prenatal e infantil nos va a condicionar a enfermedades en la etapa adulta. Bien, entonces, cuando nosotros valoramos a población infantil, hay que tener presente este antecedente y este desarrollo, ¿no? Otro factor de riesgo es este, en el que nos dice que la población infantil con presiones arteriales cerca al percentil 90, ¿sí? Nos van a hacer la tendencia al desarrollo de hipertensión en edad adolescente y en etapa adulta. Y más aún si hay condiciones de inactividad física y alimentación no saludable. Entonces, es aquí, estas son las tablas, parte de las tablas que nosotros utilizamos para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial infantil, donde para poder interpretar el rango que nos da, nosotros obviamente utilizamos 5 variables, ¿no? Que es la edad, ¿sí? Aparte de eso, la estatura, la presión arterial sistólica, diastólica, el género, entonces todo eso y la talla, ¿no? Entonces, bajo estas 5 variables, nosotros podemos obviamente determinar en qué condición se encuentra tanto la presión arterial sistólica y diastólica esta criaturita, y si nosotros nos damos cuenta en esa columna que dice P, ¿sí? Este es el percentil, los rangos que estarían por sobre este percentil claramente son los que nos deberían dar a nosotros un campanazo de alerta frente a esta población. Bien. Condiciones más desde el punto de vista de factores de riesgo, ahí hay un error en el título. Otro factor de riesgo es cuando nosotros tenemos esta población infantil que es hijo de padres hipertensos. ¿Qué es lo que se habla? Que si nosotros tenemos esta condición, el riesgo es el del 50%. Si nosotros tenemos dos padres, un padre y una madre que son hipertensos, es un riesgo del 50%. Mientras tanto, si uno de los padres es hipertenso, el riesgo es del 30%. Aparece obviamente nuestra variable insignia, como ya les había dicho, el bajo peso al nacer, la placenta con aumento de tamaño y la malnutrición por exceso infantil, que es un problema de salud pública en este momento, sin importar el tipo de país, como por ejemplo, digamos, las tasas que tenemos a nivel latinoamericano en esta condición. Bien, ahora, como ya pasamos desde el punto de vista para valorar qué nosotros tenemos que tener todo este bagaje obviamente de en qué es la hipertensión, cómo estamos ahora nosotros acá en Puerto Montt. Para nosotros poder llegar a esta etapa, yo les traje aquí algunas cosas de los que hemos visto como el equipo que represento. En el 2017 nosotros realizamos esta investigación acerca de los factores condicionantes básicos y requerimientos universales de autocuidado según cifra tensional en escolares del borde costero de Puerto Montt. Esta investigación la realizamos en conjunto con la profesora Angélica Arriagada. Y esta investigación, ¿qué pasó? Allá en el punto rojo es donde estamos, donde me encuentro yo en este momento, que es Puerto Montt, ¿sí? Y entonces en Puerto Montt nosotros estamos obviamente en un seno, ¿sí? El seno de Reloncaví.
nosotros lo que hicimos fue desplazarnos a 5 escuelas, ¿sí? Que es donde ustedes están viendo ahí, unas al borde costero y otras en la isla de Maya. En esas 5 escuelas nosotros empezamos a determinar las condiciones cardiovasculares en las cuales se encontraban los niños. Yo aquí no voy a ahondar mucho, solamente se los dejo a ustedes para referencia, para que vean las condiciones en las cuales estaba la malnutrición por exceso, ¿sí? Tenemos porcentajes de 68.29%, 39.4% de malnutrición por exceso. Otra de las realidades que tuvimos fue con respecto a la condición cardiovascular. Miren lo que vamos a ver. Vamos a ver niños y niñas que estuvieron clasificados como prehipertensos, pero lo que más nos llamó la atención y más preocupación nos dio fue obviamente encontrar niños con etapas de hipertensión arterial en etapa 2, ¿sí? Que nosotros podríamos decir, miren, claramente puede haber una hipertensión arterial de la bata blanca, ¿sí? Como se conoce también en la población adulta, en los niños también hay, ¿sí? Y obviamente está referenciado, pero yo podría decir que puede llegar a estar por los nervios, por la condición de ver un profesional de salud, puede ser prehipertenso, pero no puede llegar a ser hipertenso etapa 2, ¿sí? Entonces, en esa realidad, en esa investigación, nosotros lo que hicimos, obviamente fue a partir de la teoría de autocuidado de Dorothea Oren, ¿sí? Nosotros empezamos a determinar requisitos universales de autocuidado, bueno, en orden sería factores condicionantes básicos, requisitos universales de autocuidado y los componentes de poder, ¿sí? Entonces, en esta población medimos esto y lo que aparece como la guía para la familia, el desarrollo de niños y niñas de 4 a 10 años, fue porque esa guía, que es un instrumento utilizado por la JUNAEP, que es como una dependencia del Ministerio de Educación donde trabaja en todo lo que es la alimentación dentro de los colegios, ¿sí? Y las becas que dan. Esta guía y también elaborada con la UNICEF, nosotros empezamos a determinar hicimos una adaptación para el modelo teórico de Dorothea Oren. Bien. Otra experiencia que nosotros nos permitió ver cómo estaba nuestra población infantil o qué había sobre este tema, les traigo aquí un resultado de una revisión bibliográfica lograda por 3 ahora colegas, que en ese tiempo eran enfermeras en formación, que son, Jocelyn Cárcamo, Mónica Cárcamo, Angélica Carmona, que en esta revisión bibliográfica, ellas que trataron de sacar en la evidencia científica. Trataron de determinar cómo estaba la hipertensión arterial infantil en escolares pertenecientes a pueblos originarios según sus prácticas socioculturales. En esta revisión bibliográfica, este grupo de colegas actuales, ¿sí? Se establecieron estos objetivos. El objetivo general, que era proporcionar evidencia científica comprobada sobre hipertensión arterial primaria en escolares pertenecientes a pueblos originarios, según la teoría de diversidad y universalidad de los cuidados culturales en Latinoamérica. Y para poder lograrlo, se establecieron 3 objetivos específicos: determinar la evidencia científica sobre hipertensión arterial primaria en escolares de pueblos originarios. La segunda, que fue evidenciar sobre las prácticas socioculturales, que ellas solamente tomaron 3 prácticas socioculturales que las vamos a ver más adelante. Y la tercera, que fue describir los cuidados culturales y profesionales que podían estar en la evidencia científica frente a esta condición. Este es un cuadro resumen donde están sus 3 resultados principales de investigación. Aquí el equipo de colegas actuales, que vio que en la evidencia científica había un promedio de hipertensión arterial infantil del 15.9%, ¿sí? Ese sería el primer resultado en términos generales. Cuando se plantearon acerca de las prácticas socioculturales, ellas solamente trabajaron y su interés era sobre las prácticas de alimentación, de actividad física y recreación. En estas 3 prácticas que están aquí planteadas, se encontró evidencia en referencia a la alimentación con un 27.3%, con respecto a actividad física un 18.2% y recreación 0%. Pero aquí como el momento de reflexión es que en la evidencia que obviamente se analizó no aparecía qué es la alimentación, sino que era la declaración. De acuerdo al tipo de alimentación en la población infantil perteneciente a pueblos originarios, podría condicionar la aparición de hipertensión arterial, pero no decía qué tipo de alimentación. La actividad física, de la misma forma, se describía que estaba asociado, pero no nos especificaba si habían actividades específicas en esta población.
Y en el tercer objetivo específico, que era con respecto a los cuidados profesionales y culturales que podía tener la literatura, no hubo ningún hallazgo de algún cuidado cultural o profesional frente a la hipertensión arterial en población infantil, sí, en pueblos originarios. Bien, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Aquí yo ya coloqué como dentro del proceso de gestión de enfermería, empezamos a hablar de las intervenciones. Hasta el momento, nosotros como equipo lo que hemos desarrollado es, elaboramos un programa de hábitos de vida saludable específico para riesgo cardiovascular en esta población de donde nosotros vimos que obviamente habían parámetros de hipertensión, de condición cardiovascular alterada. ¿Por qué específico? Porque nosotros en este proyecto hicimos actividades de promoción y actividades de prevención. Entonces, los niños y las niñas que tenían condiciones cardiovasculares ya alteradas, se cambió el enfoque de educación en este momento. Este programa fue un proyecto vinculado a la Universidad de los Lagos por parte de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, ¿sí? Y este proyecto de BCM, que sería la sigla de la Universidad de los Lagos, lo que nos permitió es obviamente ir a los sitios, ¿sí? A las escuelas donde estuvimos trabajando. Y algo que a mí me parece supremamente importante de este proyecto es que sentamos la pauta para un trabajo interprofesional, ¿sí? Entonces, la carrera de enfermería estaba liderando este proyecto, pero no pudo ser posible si claramente no nos hubiéramos aliado con la carrera de pedagogía en educación física y la carrera de nutrición. Entonces, estas tres carreras, lo que nosotros empezamos a trabajar fue en 3 ejes temáticos. Uno de los ejes temáticos era la nutrición con pertinencia cultural. ¿Y aquí por qué? Porque nosotros estamos al sur del país, porque tenemos población insular, porque tenemos población en el borde costero. Y lo que pasa es que nuestras indicaciones ministeriales y las que están dando nuestros profesionales de salud están basadas en esa indicación ministerial que claramente no tiene presencia o no tiene pertinencia con el contexto en el cual se están desarrollando nuestra población infantil. Entonces empezamos a hablar sobre los productos que se dan en el borde costero, cómo deberían ser utilizados para garantizar una nutrición con esta pertinencia. Otro de los ejes temáticos aquí trabajados fue actividad física por la carrera de educación física, de la misma forma teniendo en cuenta el contexto en el cual vivimos. Vivimos en una zona donde por condiciones climáticas la actividad física no se puede desarrollar en las mismas condiciones como si tuviéramos sol todo el año, ¿sí? O tuviéramos luz día todo el año. Y aparte de eso, el eje que desarrollamos nosotros como carrera de enfermería fue los hábitos saludables. Y aquí en los hábitos saludables nosotros retomamos la higiene del sueño, el manejo de redes sociales, el proceso del vínculo familiar, el proceso también de la higiene del cuerpo, la higiene, la postura, ¿sí? Entonces la higiene postural, todo esto asociado como factores obviamente de riesgo para enfermedad cardiovascular. Otro de los productos o intervenciones que nosotros hemos logrado es la elaboración de este manual de signos vitales en la población pediátrica. Este producto se logró con el colega Wilfredo Leighton Lazo, ¿sí? ¿Y por qué se dijo tenemos que hacer este manual? Porque yo no sé si les pasa a la Universidad de Antioquia, pero a nosotros acá sí, que nosotros damos una información de acuerdo supuestamente a la última, no supuestamente, damos nuestros signos vitales, ¿sí? Para nosotros estos son los rangos, estos son los parámetros, ¿sí? Pero cuando nuestros futuros profesionales llegan a campo clínico, aparece la hoja que está pegada en el servicio, que no sabemos ni siquiera la referencia, desde hace cuánto se está teniendo. Entonces, este manual de signos vitales en población pediátrica fue un proceso obviamente de revisión de literatura actualizada frente a qué se está hablando de los signos vitales frente a en la población pediátrica. Y claramente aquí, se maneja la presión arterial, cuáles son los parámetros, los rangos, condiciones, obviamente, para poder tomar la presión arterial. Porque esto es un factor importante. Cuando a nosotros acá en Chile, a los profesionales de enfermería, en el 2014, por medio de la norma de supervisión de salud de los niños de 0 a 9 años, nos dicen, hay que tomar la presión arterial en los niños, ¿sí? A partir de los 3 años, cada año, en el control de salud infantil. Eso fue, o sea, ¿cómo así que la presión arterial en atención primaria? ¿Cómo? Porque eso se asociaba más al ámbito intrahospitalario o a la atención cerrada, pero no en la atención abierta.
Entonces, claramente este es un hito importante para nosotros, el poder contar con un manual de signos vitales en población pediátrica y también generar instancias de capacitación para equipos, ¿no? ¿Cómo es la forma adecuada de tomar la presión arterial en población infantil? Otro de los productos que nosotros hemos logrado es esta investigación, ¿sí? Que se denomina, ahí está el nombre, es un análisis de discurso escrito gubernamental del sector salud, promotor de la salud y prevención de enfermedad cardiovascular en población escolar según ambientes obesogénicos. Y aquí ambientes obesogénicos, ¿qué es? El ambiente obesogénico son las estructuras construidas o los entornos alimentarios que me condicionan a mí a hacer o a tener malnutrición por exceso. ¿Y por qué se abordó esta investigación? Esta investigación se realizó porque lo que pasa es que claramente, ¿qué es lo que nosotros teníamos en el borde costero? Al niño y a la familia, a la niña y su familia se le dice, la niña está con sobrepeso o obesidad y usted tiene que hacer todo esto. Pero existen unas barreras que nos las da nuestro entorno, ¿sí? Que tanto cómo construimos nuestras casas, cómo nos desplazamos a nuestros colegios, qué es lo que me rodea a mí en el momento de alimentarme. Entonces, queríamos nosotros verlo desde la otra cara, no dejarle la responsabilidad de la malnutrición por exceso y de la hipertensión arterial a esta familia, sino que ver en este contexto a nivel gubernamental qué nos dice sobre estos ambientes obesogénicos. Este fue un proyecto de investigación con el código RTI 2119. Con este proyecto lo que se analizó fue el discurso gubernamental viendo barreras, facilitadores e intersecciones, ¿sí? Este proyecto de investigación también nos permitió, obviamente, ver, ahí les coloco un letrero grande de borrador, porque esto está en este momento en el Ministerio de Patrimonio Intelectual, ¿sí? Entonces, por eso está ahí como con ese eslogan. Entonces estamos esperando ya está registrado, pero estamos esperando el vamos, ¿sí? Para enviarlo al comité editorial para edición. Sacamos obviamente una nube de palabras y aparte de eso, obviamente el análisis de cada uno de los documentos. En este mismo proyecto de investigación tuvimos la oportunidad de generar un concurso que fue denominado Movimiento, Cuidado y Nutrición. En este concurso, ¿qué se hizo? Volver a sensibilizar sobre el tema que venimos tratando, pero a la población escolar lo que se le pidió fue que por medio de un video, una foto, un dibujo, ¿sí? Obviamente nos diera a entender qué se entendía sobre las líneas que nosotros venimos trabajando. Con este concurso, que ahí hay parte de lo que les presento del material utilizado, ¿sí? Obviamente se pudo llegar a generar esto que en este momento está en edición, que es un ebook, es un libro digital y en físico, que es este que está ahí en borrador también, ¿sí? Es este ebook que se denomina o se llama Aprendo a moverme, cuidarme y nutrirme en la escuela. Este ebook tiene como población objetivo tanto los escolares, sus profesores en las escuelas del borde costero de Puerto Montt. Este ebook, ¿qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que tiene? Tiene plantillas en las cuales están divididos por los 3 ejes temáticos que se puede revisar en físico o también por vía virtual. Y aparte de eso, tiene indicaciones con respecto a los 3 ejes que venimos trabajando, pero la integración y lo importante o uno de los aportes que tiene este ebook es que los profesores se esperaría que esas plantillas las puedan utilizar en sus clases, en las clases de biología, en las clases de lenguaje, en las clases de matemáticas. Entonces, para ir integrando estos conceptos, ¿sí? De estilo de vida saludable dentro de la malla de los estudiantes, malla curricular de los estudiantes. Bien, ¿cómo evaluamos este proceso? Esta es una evaluación somera, ¿sí? Les expreso disculpas de la forma que la voy a plantear. Hasta el momento, ¿qué podemos decir? Que este camino recorrido con el equipo nos ha permitido implementar la gestión del cuidado en la población infantil en el borde costero de Puerto Montt. O sea, ya es tema que tenemos acá, que estamos hablando de cómo promover la salud, cómo evitar que haya complicaciones y cómo activamos la red de atención. ¿Por qué? Porque todos estos niños que nosotros obviamente estamos viendo, teniendo, no los dejamos solos con el diagnóstico, sino que lo insertamos a la red de atención en salud y para que sigan los flujogramas de manejo, ¿sí? Entonces, es una investigación con compromiso de no dejar sola a la persona, sino que lo insertamos en el sistema y claramente los niños con hipertensión arterial secundaria fueron derivados a nefrólogo, porque eso es lo que plantea el ministerio, ¿sí? Bien.
Otro de los aspectos dentro de esta evaluación es que nos está permitiendo realizar una formación profesional por medio de una relación situada. Así lo definí, relación situada y con un componente de ciudadano o ciudadana que se forma en su territorio a partir de su realidad, ¿sí? Entonces, es un profesional de salud, un profesional de enfermería que está recorriendo sus territorios, que está viendo problemas, está tratando de visibilizar lo que en otros espacios puede ser invisible. También otro proceso que nosotros consideramos importante es el trabajo interprofesional desde la formación, no como isla, sino sabiendo y reconociendo la energía, las habilidades, las competencias y lo que podemos lograr por la población cuando nosotros trabajamos con otras profesiones de salud. Otro punto a considerar en esta evaluación es que esta experiencia nos permitió demostrar los roles de enfermería. ¿Qué quiere decir? Nos permitió demostrar cómo estamos haciendo, cómo nosotros como profesionales de enfermería hacemos o damos cumplimiento al rol de educación, cómo damos cumplimiento al rol administrativo, asistencial e investigación. Claramente aquí yo detallo y destaco que estos son apreciaciones desde el punto de vista muy humildes y tratando de nuevamente que hemos logrado la panacea, no, porque el camino que nos falta por recorrer y los errores que hemos nosotros y dificultades han sido muchos, pero tenemos el compromiso de seguir mejorando en este aspecto. ¿Qué falencias podemos decir hasta el momento? Una falencia que podemos tener es el procedimiento. Para cuando yo hablo de hipertensión arterial infantil, la toma de la presión arterial infantil es un procedimiento que requiere una inducción específica, una preparación, ¿sí? Entonces, tanto para la toma como para la interpretación, requiere obviamente, no es como que yo miro la tabla y de ahí sencillamente encuentro un diagnóstico, no, hay que estar preparado para el procedimiento y para la interpretación. También podemos decir que dentro de este recorrido ha habido ausencia de continuidad, ¿sí? Entonces, nosotros para trabajar en promoción y prevención, y yo creo que las y los colegas de atención primaria sabemos que todo lo que es promoción de la salud y prevención de la enfermedad no puede ser solamente destellos de una actividad, sino que tiene que ser de forma continua, ¿sí? Generar una conciencia en el otro, emancipar a las personas con respecto al compromiso que se tiene con su salud. No empoderarlas, porque de mi parte yo soy más partidaria del proceso de emancipar a la otra persona con respecto a su concepto de salud. Y la última son barreras institucionales. Y aquí quiero dejar claro que es una barrera institucional de un nivel muy alto, ¿sí? Y que esto fue lo que obviamente la investigación nos estaba diciendo, que claramente hay barreras desde el punto de vista, desde niveles supremamente altos que no tienen conciencia del contexto en el cual estamos, ¿sí? Y que estas barreras institucionales están impuestas a la familia, ¿sí? Y a la población infantil. Bien. Esa era mi invitación, poder decirles a ustedes, así estamos viendo la gestión del cuidado en la población infantil con respecto a hipertensión arterial. Y aquí es donde yo abro el espacio para que pudiéramos nosotros, obviamente, pensar cómo nos vemos como enfermería en este punto, ¿sí? Principalmente en el concepto de cómo estamos, cómo está Medellín, cómo está Colombia frente a la hipertensión arterial infantil. Aquí yo veo colegas que como siempre yo les agradezco, veo a Rosita, a Bernardita, a Viviana, a Luisa, ¿sí? De Xochienco, que yo las veo y digo, ¿cómo está Chile con respecto a enfermería a la hipertensión arterial infantil? Entonces, otro punto que quisiera que pudiéramos charlarlo es qué hay por mejorar, qué nos falta a nosotros, tanto como profesionales de enfermería como el resto de profesionales, frente a esta realidad de la hipertensión arterial infantil. Y el último punto que quisiera ver, cuáles serían nuestros retos, ¿sí? ¿Qué retos tenemos frente a esta condición de pérdida del bienestar? No sé, Ruzber, ahí cómo estuvo de tiempo, si este espacio... Muy bien, profesora. Muy bien. Muchas gracias, profesora Clara Iván López Andrade, por aceptar nuestra invitación, por exponernos tan excelentemente este tema de interés, creo que para todas las regiones y naciones. Ya vamos a pausar la grabación, no sin Perfecto. antes invitarlos a que sigan escuchando y conectándose a nuestras redes con estos interesantes temas como el que nos trae la profesora Clara Iván en el día de hoy. Procedo a detener la grabación. Feliz día para todos.